Buenas tardes. Buenas tardes. La sala de lectura de Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, Les Canelones, les da una afectuosa y cordial bienvenida a esta reunión y agradece a los presentes y a quienes nos acompañan mediante la plataforma Zoom. Esta reunión es en homenaje recordatorio del Día Internacional de la Mujer. Vamos a destacar el lugar que le corresponde a Mary Baker Eddy, descubridora y fundadora de la ciencia cristiana. Leeremos segmentos extraídos del libro Mary Baker Eddy, una vida consagrada a la curación, por Yvonne Cacheux y Robert Townsend. La curación cristiana era el aspecto más importante de todo lo que realizó Mary Baker Eddy. Constituía el fundamento de todo lo que logró como autora del libro más completo y preciso sobre la curación espiritual, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. También fue fundadora de una denominación cristiana al alcance del mundo. En los últimos años del siglo XX se ha admitido cada vez más y con más frecuencia que los 100 años transcurridos desde 1900 hasta la fecha se ha registrado una magnitud y un ritmo de cambio en todos los aspectos de la vida humana que probablemente superen el de cualquier otro periodo histórico. Mary Baker Eddy es considerada como una prominente figura religiosa del siglo XX, así como un ejemplo notable del acceso de la mujer a importantes posiciones de liderazgo. Aunque su libro Ciencia y Salud fue publicado en 1875, en 1992 fue reconocido por la Women's National Book Association como uno de los 75 principales libros escritos por mujeres cuyas palabras han cambiado al mundo. Cuando Mary Baker Eddy fue incluida en el National Women's Hall of Fame en 1995, se mencionó que había dejado una marca indeleble en la religión, la medicina y el periodismo. Cabe mencionar que en ese cambio histórico, durante el siglo XIX y en la primera década del siglo XX, se establecieron los cimientos del mundo moderno. Se comenzó a usar la electricidad para iluminación y comunicación. Se inventó el automóvil y el aeroplano, como también en el ámbito científico se han descubierto muchas soluciones al tema. La época exigía soluciones científicas y lógicas. Siendo la última hija de la familia Baker, la sexta, desde muy niña se crió en un ambiente religioso donde la Santa Biblia y la oración era la rutina diaria de una granja donde había mucho trabajo. Su salud era muy precaria y recurría constantemente a su amor a Dios
para que la sanara. Cuando tenía 45 años, Mary también tenía una vida social y política muy activa y era funcionaria de una sociedad de temperancia en Lynn. Un día de febrero de 1866, cuando se dirigía a una reunión, resbaló en la calle cubierta de hielo, se cayó y sufrió graves lesiones. 3 días más tarde, mientras en la habitación contigua sus amigos aguardaban su muerte, ella recurrió a la Biblia. Al leer las curaciones de Jesús, vislumbró a Dios y su relación con el hombre de una forma totalmente nueva y se dio cuenta que había sanado. Durante los siguientes 3 años se dedicó a estudiar las Escrituras y buscar su significado espiritual. Sanó a quienes estaban enfermos y comenzó a enseñar lo que Dios le estaba revelando. La Biblia y la oración eran sus únicas armas. Después de su descubrimiento, fundó la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. A los 87 años fundó el Christian Science Monitor, mensuario que recibió varios premios Pulitzer. En 1907, Mary Baker Eddy fue entrevistada por el The New York American y ella dijo: sé que mi misión es para toda la tierra, no solo para mis queridos y devotos seguidores de la Christian Science. Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todas mis oraciones y lágrimas son para la humanidad y la diseminación de la paz y el amor entre los hombres. Ahora compartiremos algunas de sus notables curaciones narradas en este libro. Entonces los dejo con Miriam y Ademar. Eran las cosas en aquellas primeras épocas, como en los primeros días del cristianismo, cuando la curación captaba la atención de una humanidad necesitada. Mary Baker Eddy produjo el mismo efecto en su propia comunidad con sus notables curaciones instantáneas. Un niño con un dedo infectado, un niño lisiado en una playa de Lynn, seguidos de muchos, muchos más. Primero Mary solo curaba, luego les enseñó a sus estudiantes a sanar y seguía estudiando detenidamente las Escrituras en un esfuerzo por plasmar por escrito las verdades de esa revelación de lo que ella veía como la ciencia divina. En 1868, la señora Glover, como se hacía llamar entonces, procuraba con ahínco alcanzar una profunda comprensión del principio y las normas de la ciencia divina que la había sanado. La Biblia era su único libro de texto y estaba sanando a otros de acuerdo con las leyes divinas que descubría en dichas escrituras. Un sábado 30 de mayo llegó a la casa de la familia Webster un telegrama para la señora Mary B. Glover. Provenía de Manchester, New Hampshire,
La señora Gale está muy enferma. Tenga a bien venir el lunes por la mañana si le es posible. Responda si lo hará o no. En esa época, sus amigos la consideraban ya una sanadora. La señora Glover empacó de inmediato y fue a ver a Mary Gale. Cuando llegó, los médicos le informaron que no había esperanza alguna, que la señora Gale no podría vivir. Estaba muriendo de pulmonía. Cuando la señora Glover entró en la habitación, la paciente estaba recostada sobre muchas almohadas y no podía hablar. Nuestra guía se dio cuenta de que lo que necesitaba era un despertar, por lo que le quitó las almohadas y le dijo que se podía levantar y que ella la ayudaría a vestirse. La señora Gale sanó instantáneamente. Al presenciar este episodio, uno de los médicos, de edad avanzada y con mucha experiencia, le preguntó: ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo? La señora Glover respondió: no puedo decírselo, fue obra de Dios. Y él le respondió: ¿por qué no lo escribe en un libro, lo publica y se lo da al mundo? Cuando Mary regresó a su casa, abrió la Biblia al azar y sus ojos se detuvieron en las siguientes palabras: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías 32. Este versículo dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Mary Baker Eddy jamás dejó de sanar, ni siquiera cuando avanzaba por la vida como nuestra autora o fundadora, y compartía la ciencia cristiana con la humanidad. En realidad, no habría podido llevar a cabo los deberes que le requerían esas funciones motivadas por la fuerza divina, si no hubiera contado con la capacidad de sanar que Dios le había otorgado y que impregnaba todo lo que hacía. En 1871, la señora Glover estaba dictando cursos de ciencia moral. Enseñaba por las noches en el mismo edificio en que vivía, la escuela para niñas de Sussex Magnum. Un día la señorita Magnum le dijo que en la escuela había una niña que era muda, pero que podía oír perfectamente. La señora Eddy escribió sobre esto en 1898. La siguiente vez que la niña pasó por la puerta de mi habitación, de camino a la escuela, salí a su encuentro y le dije unas pocas palabras. Cuando en la clase le tocó responder una pregunta, asombró a toda la escuela, pues contestó rápidamente con voz clara y firme. Esta capacidad de sanar en forma rápida y completa era lo que la señora Glover se estaba esforzando por enseñar a quienes tuvieran interés de aprender. Boga mar adentro, año 1882 al 85. La tercera semana de enero de 1882 fue fría, gris y lluviosa. Sin embargo, en la casa de los Eddy, en Lynn, Massachusetts, no tenían tiempo para prestarle atención al clima. Mary y su esposo, Asa Gilbert, se estaban preparando para realizar un prolongado viaje a la capital del país, Washington, D.C. Y tenían mucho que hacer. La iglesia y sus estudiantes necesitaban guía y aliento.
tenían que hacer arreglos para su sermón dominical en ausencia de Mary Baker Eddy, recientemente ordenada pastora. Los estudiantes tendrían que trabajar juntos. Así aconsejaba ella a 2 de sus alumnos. Permitan que la iglesia trabaje unida y no se divida. Permitan participar a todo aquel que pueda hacerlo. No se cansen de hacer el bien y Dios los ayudará. Lo que más les imploro es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que no surja entre ustedes ninguna raíz de amargura. No permitan que aparezca el orgullo ni una pregunta vanidosa sobre ¿quién de ellos será el mejor? Por el contrario, recuerden que yo me he hecho sierva para poder guiar a otros hacia Cristo. Los Eddy permanecieron en Washington 10 semanas. A mediados de marzo, con un entusiasmo que sus palabras no podían disimular, Mary le escribió a una estudiante en Boston. Aquí he trabajado más que nunca. He dado conferencias de 3 horas durante 14 noches consecutivas, aparte de todo lo demás que tengo entre manos. Me acuesto a medianoche, me levanto a las 6 de la mañana y trabajo. Ese todo lo demás que tengo entre manos incluía la curación. El señor y la señora Eddy fueron un domingo a la iglesia a la que habitualmente asistía el presidente. Allí les presentaron al ministro, quien les preguntó si podía visitarlos, y ellos le aseguraron que sería un placer que lo hiciera. El ministro pasó gran parte de una tarde escuchando las explicaciones de la señora Eddy sobre las verdades bíblicas. Cuando llegó la hora de la cena, lo invitaron a quedarse con ellos. Les dijo que no podía comer nada sólido, pero que se quedaría para disfrutar de su compañía. Los médicos le habían diagnosticado cáncer de estómago y le hacían seguir una dieta líquida. El corazón de Mary se llenó de compasión por este hombre. En 1901, ella relató la curación del ministro. Le dije en pocas palabras que esa era una excelente oportunidad para poner a prueba lo que habíamos hablado por la tarde. Respondió diciendo que difícilmente podía consentir en poner a prueba la doctrina a riesgo de perder la vida. No obstante, yo declaré la verdad y afirmé su capacidad de comer sin problema. Fue entonces a la mesa. Pronto se olvidó de sí mismo y de sus temores falsos y comió con gusto ensaladas, carnes y postres. Al final de la cena dijo, ¿qué he hecho? ¿Sobreviviré? Aseguramos que no corría peligro alguno. No sintió ningún malestar y jamás volvió a tener problemas. La alegría que le daban a Mary Baker Eddy los niños y el amor que sentía por ellos tenían sin duda un efecto sanador también en los propios niños. La hija de una de sus alumnas fue sanada rápidamente en 2 ocasiones por la señora Eddy. La primera fue una curación instantánea de una enfermedad pulmonar hereditaria con tos crónica, en la época en que su madre, Emma Thompson, asistía a una de las clases de Mary Baker Eddy. La segunda curación se produjo durante una visita posterior, cuando la joven Abigail y su madre estaban en Boston.
Posteriormente, Abigail relataría lo ocurrido. Una dolorosísima afección en la cadera me abatió repentinamente y tuve que guardar cama. Finalmente, el dolor era tan intenso que mi querida y valerosa madre estaba abrumada por el desaliento y el temor. A las 5 de la mañana se apresuró a ir a la casa de la señora Eddy. El señor Fry la recibió en la puerta. La señora Eddy los oyó hablar y prestó atención a la conversación que tenía lugar en la planta baja. Después la señora Eddy le explicó a la señora Thompson. Cuando escuché su conversación me dije a mí misma, es hora de que la madre intervenga en este caso y salve a esa niña. Me apresuré a volver a mi habitación, me dejé caer en una silla e inmediatamente recurrí a Dios para que la sanara. La respuesta fue tan rápida que cuando mi madre volvió a casa, unos minutos más tarde, incluso antes de que llegara hasta mi cama, la recibí con un alegre tono de voz diciendo, «Mamá, estoy mejor». Y pronto ambas comprendimos con indescriptible alegría que no solo estaba mejor, sino que había sanado completamente. 2 años antes, cuando Mary Baker Eddy predicaba en Boston, otra madre, la señora Mary Dunbar, había acudido a ella en busca de curación. La señora Dunbar decidió ir a escucharla. Su única hija, que en ese entonces tenía 4 o 5 años, nunca había podido caminar. Gateaba con las manos y las rodillas, pero el hueso debajo de sus rodillas nunca se había endurecido. Era cartilaginoso, por lo que sus pies estaban flácidos y no servían a su propósito. El dormitorio de la pequeña Ethel Dunbar era contiguo al de su madre, en el segundo piso de la casa. Ethel nunca había podido acostarse y levantarse, como cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la señora Dunbar todavía estaba en la cama, Ethel se levantó de la suya y corrió al dormitorio de su madre, perfectamente normal. Había sanado. También hubo curaciones de reumatismo, parálisis y diabetes. Una en especial fue observada por varias personas. Una mujer que estaba sentada en la primera fila había llegado allí con gran dificultad, utilizando unas muletas. Al final de la charla, se levantó y le habló a Mary Baker Eddy, quien se inclinó sobre el estrado para responder. Inmediatamente, la mujer dejó caer sus muletas y salió caminando, sana y liberada. Impulsada por el amor en el año 1890-92. A principios de 1890, Mary Baker Eddy se encontraba en una de las encrucijadas más importantes de su vida. Antes de mudarse a Boston, Massachusetts, a Concord, New Hampshire, había renunciado como pastora de la iglesia. Había cedido la responsabilidad de publicar el Christian Journal a un comité de publicación, integrado por sus alumnos, y había cerrado el Colegio Metafísico de Massachusetts, del que era presidenta y maestra. Bajo su dirección se nombró una junta directiva responsable de mantener los servicios religiosos en Boston, incluso la contratación de un pastor que predicara en estricto acuerdo con las enseñanzas de la ciencia cristiana. Habiendo hecho estos arreglos, Mary Baker Eddy se dedicó de lleno a revisar su libro. La descubridora de la ciencia cristiana no escribió Ciencia y Salud desde una base teórica. Si bien todos sus conceptos le llegaron en una primera instancia por revelación divina, solo empezó a escribir el libro una vez que hubo probado su aplicación práctica, sanando a otros mediante la oración científica cristiana.
Tal vez para destacar este punto, agregó a la nueva edición lo siguiente: aplicando en la práctica las reglas de la ciencia cristiana, la autora ha restablecido la salud en casos de enfermedades, tanto crónicas como agudas, en sus formas más graves. Se han cambiado secreciones, se ha renovado el organismo, se han alargado extremidades encogidas, se ha devuelto la flexibilidad a articulaciones anquilosadas y se ha restaurado a su estado normal huesos cariados. Respecto a las extremidades encogidas, es muy probable que Mary Baker Eddy se refiriera a una curación que había ocurrido cerca de un año antes de su partida de Boston. El hombre que fue sanado relató su experiencia a un científico cristiano en Los Ángeles en 1903. Hace unos 18 años, cuando vivía en Boston, me caí a la calle desde un tercer piso de un edificio en que estaba trabajando. Me fracturé una pierna en 3 lugares. Me llevaron a un hospital donde intentaron ayudarme, pero me dijeron que la pierna estaba en tan malas condiciones que tendrían que amputarla. Como les dije que prefería morir antes que consentir a que lo hicieran, la dejaron que sanara lo mejor posible y como resultado me vi forzado a usar una bota de hierro de casi 20 centímetros de altura. Un día me llamaron para hacer un trabajo menor en casa de la señora Eddy en Boston. La señora Eddy vino a la habitación en que yo estaba trabajando y, al observar mi condición, comentó amablemente: supongo que esperará poder sacarse eso algún día. Le contesté que no, que todo lo que podía hacerse por mí ya se había hecho y que ahora me las tenía que arreglar usando un bastón. La señora Eddy me pidió que me sentara porque me iba a dar un tratamiento. Cuando terminó me dijo: vaya a su casa, sáquese esa bota de hierro y dele a su pierna la oportunidad de enderezarse. Regresé a casa, seguí sus instrucciones y ahora estoy bien que, en lo que a mí respecta, las 2 piernas están igualmente sanas. Al escribirle a otro alumno acerca de la relación entre el amor divino y la curación, Mary Baker decía: a medida que comprendas que Dios, el bien, es todo y que el bien es amor, te resultará más fácil sanar y lo harás con mayor rapidez. Debes llenarte de amor y despojarte del sentido falso que se denomina amor. Debes sentir el amor que nunca falla, ese sentido perfecto del poder divino que hace que la curación ya no sea un poder, sino una gracia. Entonces tendrás el amor que permite que el temor se aparte, y cuando el temor desaparezca, desaparecerá la duda y tu trabajo estará hecho. ¿Por qué? Porque nunca fue deshecho. En la primavera de 1891, el capitán Joseph Eastman, uno de los integrantes de la junta directiva de la Iglesia de Voluntarios en Boston, presenció una demostración de esa gracia sanadora en acción. Él le relató esta experiencia a alguien que luego la narró para la posteridad. El capitán Eastman tenía una cita con la señora Eddy. Llegó a su casa a la hora acordada y fue recibido en la puerta por Calvin Frey,
secretario de la señora Eddy, quien lo acompañó a la sala de recepción y luego subió a la planta alta para informarle a la señora que el capitán había llegado. Cuando el señor Fry empezó a bajar, de pronto se precipitó de cabeza hasta el pie de la escalera. Aparentemente se había quebrado el cuello por la caída. La señora Eddy se asomó al escuchar el ruido y desde lo alto de la escalera preguntó qué había pasado. Entonces vio al señor Fry tendido en el piso y le dijo: Calvin, ponte de pie. Y luego: Calvin, ponte de pie inmediato. Por tercera vez repitió calmadamente: Calvin, levántate inmediatamente. ¿Estás bien? El señor Fry se levantó de inmediato, miró hacia arriba, miró a la señora Eddy que estaba bajando la escalera y se dirigió caminando hacia otra habitación. El capitán Hayman tuvo esa reunión con la señora Eddy y se fue a tomar el tren de regreso a Boston. El capitán estaba seguro de haber presenciado una experiencia en la que ya había vencido la pretensión de muerte causada por un accidente. Al hablar de enemigo, Mary Baker Eddy se refería a la mente carnal, de la que habla San Pablo en Romanos 8:7, según la versión King James de la Biblia. Mary Baker Eddy comprendió, además, que era requisito para los científicos cristianos que estuvieran alerta a la necesidad de practicar prontamente la ciencia en todo momento. Cuánto desearía que todos mis alumnos estuvieran alerta y demostraran de la forma de vida el amor divino que vierten sobre nosotros tales milagrosas bendiciones. Hoy, un caballo desbocado que tiraba de un trineo venía galopando en dirección al mío, pero cuando me volví y lo miré a la cara, se desvió de mi camino, pasó de largo y dobló como si un jinete lo hubiera estado dirigiendo. En 1894, la mayor preocupación de Mary Baker Eddy era terminar la construcción del edificio original de la iglesia madre. Había estado alentando constantemente a la junta directiva de la iglesia para que finalizara el edificio antes de fin de año. A principios de ese año, la señora Eddy le había escrito a uno de sus estudiantes: me alegra que muchos de mis alumnos estén comprendiendo la necesidad de tener más gracia para responder a las emergencias actuales. Nuestra oración en piedra, nuestra iglesia monumental, que se construirá en Boston, tenderá grandemente a unificarnos. Ojalá que Dios nos dé la sustancia verdadera de esta clase de amor. En diciembre la situación era desesperante. El campanario estaba sin terminar, el auditorio lleno de andamios, todavía no contaba con galerías ni bancos, las paredes y el techo estaban sin revocar. A esta altura las carencias eran el principal problema. No había trabajadores, no había materiales, no había tiempo. Sin embargo, cuando se produjo un incidente de carencia al mismo tiempo en la ciudad de Concord, donde vivía Mary Baker Eddy, ella mostró con claridad la forma de superarlo. Durante el mes de noviembre no había llovido en la zona de Concord. El granjero que llevaba la leche a Pleasant View le dijo a la cocinera que su pozo estaba seco y sus vacas estaban dejando de producir leche. Cuando se lo informaron a Mary Baker Eddy, ella sonrió y dijo: oh, si tan solo él supiera que es el amor el que llena ese pozo. Al día siguiente, cuando vino el granjero, rebosante de alegría, le dijo a la cocinera que esa mañana había encontrado el pozo lleno de agua. Y lo que más le sorprendía era que no había habido lluvia que lo llenase. Mary Baker Eddy le escribió a la junta directiva el 10 de diciembre
relatando esta experiencia. De esa forma se enfrentaron y superaron todos los obstáculos que presentaba la construcción de la iglesia. El amor había llenado el vacío. El primer servicio de la iglesia en el nuevo edificio se celebró el domingo 30 de diciembre. Fue también el primer servicio de la Christian Science en el que el sermón no era dado por un pastor predicador, sino que un lector leía de 2 libros una lección bíblica. El 19 de diciembre la señora Eddy le había dado las siguientes instrucciones a la Junta. La Biblia y Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras serán de ahora en adelante el pastor de la Iglesia Madre. Esto contribuirá a espiritualizar el pensamiento. La prédica personal siempre incluye, en mayor o menor grado, puntos de vista humanos. En cambio, la palabra pura contiene solamente la salud vivificante que imparte la verdad. La fundadora en acción, año 1896-98. Mary Baker Eddy comenzó el año 1896 dando un discurso de comunión en su iglesia de Boston, Massachusetts, la Iglesia Madre. En su disertación no se centró en la persecución que sufrió Jesús de Nazaret, sino en su demostración del amor divino e infinito que perdona al enemigo y le permitió superar la cruz y la tumba. Como ocurría a menudo en tales ocasiones, una de las personas que la escuchaban, al hablar, sanó. A este hombre lo habían declarado inválido durante años y se había vuelto tan irritable que su familia apenas podía vivir con él. No le era posible caminar sin apoyo. Fue de visita a Boston, cerca de la Iglesia de la Ciencia Cristiana. El domingo por la mañana, al escuchar las campanas, preguntó a qué iglesia pertenecía. Al enterarse de que se trataba de la Iglesia de la Ciencia Cristiana y de que los fieles decían que allí se sanaban los enfermos, decidió asistir al servicio religioso. Dijo que no había estado allí mucho tiempo cuando llegó una mujer, la que fue anunciada como la señora Eddy, quien dio una charla. Al poco rato de escucharla, súbitamente se había sanado. En sus recuerdos, George Quinter, quien trabajaba en la casa de la señora Eddy en esa época, relata algo que sucedió tarde una noche de invierno de enero o febrero de 1905. Ella había llamado varias veces a Calvin Fry, quien fue su secretario personal durante muchos años, sin recibir respuesta. Luego le pidió a Quinter que fuera a ver por qué motivo el señor Fry no había acudido a su llamado. Al entrar al dormitorio del señor Fry, George lo encontró desplomado en una silla. El señor Fry había muerto. No tenía pulso. Estaba frío y rígido como una piedra. Cuando se lo dije a la señora Eddy, ella acudió inmediatamente al dormitorio y empezó a tratarlo en el acto. Durante toda una hora y en forma constante rechazó el error y declaró la verdad con una vehemencia y una elocuencia tales como jamás yo he escuchado en ninguna otra ocasión. Recuerdo muy bien mucho de lo que dijo e hizo. Calvin, despiértate y sé el hombre que Dios creó. No te has muerto y lo sabes. ¿Cuántas veces has mostrado que no hay muerte? Calvin, todo es vida.
vida, vida imperecedera. Di, Dios es mi vida. Declara, puedo ayudarme a mí mismo. Levántate, despréndete de esa pesadilla de falsa creencia y temor humanos. No permitas que el error te hipnotice al punto de creer las mentiras de Satanás acerca del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. No has terminado aún la obra de tu vida. Te necesito. Nuestra grande y bendita causa te necesita. La vida es tan inmortal como lo es Dios mismo, porque la vida es Dios y tú eres su hijo espiritual. Calvin, no hay muerte. Para el cristiano, Cristo Jesús ha abolido la muerte y este tratamiento no puede ser revertido por el error. Después de una hora, Calvin se movió un poco y luego habló en voz baja. No me llame para que vuelva. Déjeme ir. Estoy muy cansado. A lo que la señora Eddy contestó, oh sí, persistiremos en hacerte volver, porque no te has alejado, solo has estado soñando. Y ahora que te has despertado de ese sueño nebuloso, no estás cansado. Agradece a Dios y agradece a nuestro querido Dios, que es mente, el bien omnipresente, porque tú no cedes ante ninguna pretensión de los sentidos materiales. Al cabo de otra media hora, Calvin se había recuperado completamente. El resto de la noche se desarrolló en paz y el señor Frey estuvo en su puesto a la mañana siguiente, haciendo su trabajo acostumbrado para la señora Eddy. Al mes de esta experiencia, Mary Baker Eddy recibió una carta de Mary Crane Gray, quien acababa de conocer la Christian Science. Su esposo había enloquecido después de haber perdido una fortuna considerable por malas inversiones financieras, y los médicos le habían dicho que su caso era incurable y le recomendaron internarlo en un manicomio. En lugar de hacerlo, la señora Gray le escribió a la señora Eddy implorándole que sanara a su esposo. Abrí mi angustiado corazón en una carta de 10 páginas a la señora Eddy. Yo no sabía que en ese entonces ella no estaba aceptando casos. A los 3 días de enviar la carta, mi esposo se levantó sano. No recordaba haber estado enfermo. Su esposa le contó lo que había logrado al escribirle a la señora Eddy. Él le dijo, voy a ir a buscar empleo de inmediato. Mary recordó un pasaje de las Escrituras a los científicos cristianos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y después escribió, sobre esta base, ¿cuántos están siguiendo al mostrador del camino? Seguimos a la verdad solo en la medida en que la seguimos sincera, mansa, paciente y espiritualmente, bendiciendo a santos y a pecadores con la levadura del amor divino que la mujer ha puesto en la cristiandad y en la medicina. Para Mary Baker Eddy, esta levadura del amor divino era la curación cristiana. Un efecto secundario especialmente interesante de esta experiencia fue que Mary Baker Eddy sanó al reportero de un periódico que tenía cáncer de garganta y ya no podía hablar. Este reportero había llegado en busca de escándalo y se fue completamente sano. En su edad madura se hizo científico cristiano y sintió que tenía una deuda de gratitud con la señora Eddy por su curación. Para Mary Baker Eddy no había ningún problema demasiado pequeño o demasiado grande para la curación en la Christian Science. Cuando estableció su residencia en Chatham Hill, su pensamiento se esforzó más que nunca en llegar al mundo con una verdad práctica y sanadora. En el Sentinel del 11 de abril de 1908 hizo una declaración sobre la guerra que comenzaba. Durante muchos años
He orado diariamente para que no haya más guerras. Su mensaje concluía indicando la necesidad de arbitrar los desacuerdos entre las naciones y la necesidad del armamento de los navíos con el fin de evitar la guerra y preservar la paz. Un científico cristiano envió un ejemplar de ese Sentinel al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Este respondió con una nota personal que decía: esto es interesante e importante. Ojalá todos los demás líderes religiosos mostraran tanta sensatez. Mientras vivía con la señora Eddy en Pleasant View, ella nos relató muchas cosas maravillosas que probaban más y más el poder de su obra sanadora por medio de la Christian Science. La señora Eddy nos contó el caso de un niño que había nacido inválido. Un día la señora Eddy había salido a caminar y observó un chiquillo que arrastraba a otro niño más pequeño en un carrito. Le preguntó al niño mayor qué le pasaba al más pequeño y aquel le respondió: es mi hermano y nunca ha caminado. La señora Eddy miró el dulce rostro de ojos azules del pequeño que yacía en el fondo del carrito. Sus piernas colgaban por encima del borde, inválidas e inútiles. Al narrar este incidente, la señora Eddy comentó que la sensación del Hijo perfecto de Dios fue tan clara para ella en ese momento que el niño se deslizó hacia afuera del carrito y salió corriendo calle abajo diciendo: miren cómo corro. Así llegó a su casa, que estaba cerca, gritando: mamá, mirá cómo corro, mirá cómo corro. Pusieron en mis manos a un niño pequeño, pero no llegué a tiempo. El niño estaba totalmente discapacitado, totalmente postrado, y los médicos dijeron que había fallecido. Los bracitos colgaban y su cuerpo estaba flojo como un cadáver, sin indicios de vida, y tampoco podía encontrarle el pulso. La madre lloraba y decía: está muerto, llegó muy tarde. Entonces yo le dije: salga unos momentos. Así lo hizo, y la pequeña criatura se incorporó, bostezó y se frotó los ojos. Yo lo dejé en el piso, él caminó hacia la puerta y la madre lo tomó en sus brazos. Una de las cosas que más preocupaba a la señora Eddy era el peligro de que los científicos cristianos se volvieran complacientes. En agosto de 1909 le escribió a Alfred Farlow que agitara los huesos secos en todo el movimiento para lograr más palabras, acciones y demostraciones de la ciencia cristiana. Estoy aburrida de esperar que el impulso de la ciencia cristiana se vuelva más activo en todo nuestro movimiento. Consigna a alguien de más de uno que haga resonar el primer despertar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Asesinato frustrado, 1872-79. La señora Eddy también nos contó que un día, estando en su habitación, había tenido la impresión de que alguien venía a dispararle. Lo primero que se le ocurrió fue cerrar y atrancar la puerta, pero la dejó abierta. Un hombre entró en su habitación y le apuntó con un revólver, pero ella le dijo: no puedes disparar. El brazo del hombre quedó como paralizado. El revólver cayó al piso y él lanzó un juramento y dijo: yo vine a matarla. Después se fue de la habitación. Mi madre, Anche Rogers Michael, me dijo que una vez, mientras la señora Eddy estaba sentada en su escritorio, tuvo la sensación de que algo andaba mal, por lo que se le volvió a mirar hacia atrás. Un hombre había entrado en la habitación y cerrado la puerta detrás de sí. En su mano tenía un arma que apuntaba a la señora Eddy. Ella le dijo:
tú no puedes hacer esta maldad. El brazo del hombre cayó inutilizado a su lado y el revólver cayó al piso. Y él le dijo, bien, vine para hacerlo, pero no pude. En varias ocasiones vi a la señora Edith dispersar una tormenta. La primera fue el 3 de agosto de 1907 a última hora de la tarde. El cielo estaba cerrado y muy oscuro. La señora Edith estaba sentada en su silla en la esquina de la torre de su estudio, observando las nubes con una sonrisa y una expresión absorta en su rostro. Parecía estar mirando más allá de la tormenta y el medio que la circundaba. Y no creo que estuviera consciente de mi presencia. En unos momentos las nubes se deshicieron y se dispersaron, y la tormenta se disolvió en la nada. Cerca de la media hora después, cuando le llevé la bandeja con su cena, me dijo, Ada, ¿viste el cielo? Yo le dije, sí, señora Edith, y ella agregó, nunca la hubo, refiriéndose a la nube. El rostro de Dios nunca estuvo nublado. Esto recuerda con lo que otra estudiante había registrado como lo que había dicho la señora Edith, a saber, cuando deseaba dispersar una tormenta, yo no decía, no hay truenos o no hay relámpagos. Lo que decía era, ahí está el rostro de Dios y puedo verlo. Leo de la Biblia de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora los invitamos a escuchar la música del himno 160.